Vas a quebrar. Las palabras de la hija de la empleada doméstica congelaron la firma a medio trazo del multimillonario. En segundos, una chica de 14 años deshizo una traición de $300 millones que nadie más había visto. La lluvia martillaba el cristal mientras la voz del multimillonario cortaba el silencio. Es un robo, Mark. Tú lo sabes. Yo lo sé. Al otro lado de la sala, una empleada vaciaba un cubo. A su lado estaba sentada una chica de 14 años, pequeña, callada, invisible, hasta el momento en que Robert Harrison señaló directamente hacia ella. ¿Tú qué piensas? ¿Debería firmar el trato? La chica cerró su libro, lo miró a los ojos y dijo, «No, señor. Si lo hace, va a quebrar». La sala se congeló. Ese fue el momento en que todo cambió. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica salvó a un multimillonario y dejó al descubierto una mentira de $300 millones. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Deja un comentario abajo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta la historia. Una chica de 14 años tenía en sus manos el destino de un trato de $300 millones. Solo tenía que esperar a que el multimillonario dejara de gritar. Entonces le diría la verdad. La oficina del ático estaba en silencio salvo por el sonido de la lluvia azotando las ventanas de piso a techo y la voz de Robert Harrison. Es un robo, Mark. Tú lo sabes, yo lo sé. Robert, un hombre acostumbrado a las sonrisas fáciles y al poder de la sala de juntas, estaba pálido. Caminaba de un lado a otro sobre la gruesa alfombra con las manos apretadas. Su rival Mark Jennings estaba cómodamente sentado en un sillón de cuero. Jennings no parecía preocupado. Tenía el aspecto de un hombre que acababa de tender una trampa perfecta. «Es negocio, Robert», dijo Mark con suavidad. «Es el trato con Apex. Es una fusión limpia. Tú obtienes la tecnología, ellos obtienen la compra. Es caro sí, pero es el único movimiento que te queda». «El único movimiento», murmuró Robert. Se veía acorralado. En el rincón lejano de la amplia sala, una mujer trabajaba en silencio. Susan, la empleada, vaciaba una pequeña papelera. Mantenía la cabeza baja e intentaba no hacer ningún ruido. Su único trabajo era ser invisible. A su lado, sentada en una silla pequeña y recta cerca de la puerta de servicio, estaba su hija. Emily tenía 14 años. Llevaba el cabello rubio y brillante recogido en una sencilla cola. Leía un libro de tapa dura, grueso y gastado. Su mochila escolar estaba a sus pies. Solo esperaba a que terminara el turno de su madre. Robert dejó de pasearse. Se quedó mirando a su rival. Sintió que las paredes se cerraban. El trato era malo. Lo sentía en las entrañas. Pero Mark tenía razón, su empresa necesitaba esa fusión o sus competidores lo harían pedazos. «Mis abogados dicen que la documentación es sólida», dijo Robert con la voz tensa. Estaba tratando de convencerse a sí mismo. «Tus abogados tienen razón», dijo Mark inclinándose hacia adelante. Colocó un contrato grueso sobre la mesa de centro. «La firma es mañana al mediodía. Solo pon tu nombre, Robert. Está hecho». Una oleada de amarga frustración recorrió a Robert. Se sintió necio y atrapado por hombres que supuestamente eran sus amigos. Hizo gestos exagerados por toda la sala y su mirada se posó en la empleada y su hija. «Esto es absurdo», soltó Robert con la voz afilada de sarcasmo. «Todo esto es tan simple, tan obvio. Incluso ella podría verlo». No señaló a su rival sino directamente a la chica de 14 años del rincón. Mark Jennings soltó una risita. «Robert, estás cansado». Susan, la empleada, se quedó paralizada. El corazón le golpeaba en el pecho. Miró a Robert Harrison con los ojos muy abiertos, aterrada. «Señor, por favor, ella solo...» Pero Robert ignoró a la madre. Estaba fijado en la chica. «Tú», exigió. «Estás leyendo un libro. Pareces lista. ¿Qué piensas? ¿Debo firmarlo? ¿Debo comprar la empresa Apex?» Susan estuvo a punto de agarrar a su hija y salir corriendo, pero Emily no se movió. Colocó lentamente un marcador en su libro. Era un viejo texto de historia militar.
Levantó la vista primero hacia su madre asustada y luego hacia el multimillonario. Sus ojos azules estaban calmados. No eran los ojos de una niña, eran claros y firmes. Miró el contrato sobre la mesa, luego miró a Robert Harrison. «No, señor», dijo Emily. Su voz era suave pero atravesó la sala. La sonrisa sarcástica de Robert se desvaneció. Frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Emily se puso de pie. Era pequeña pero se mantuvo erguida. «No debería firmar eso, señor Harrison. Si lo hace, va a quebrar». El silencio que siguió fue absoluto. La lluvia martillaba el vidrio. Susan la madre parecía a punto de desmayarse. Mark Jennings dejó escapar una risita corta y desagradable. «¿Qué quiebra? ¿Qué es esto, una broma?» Se volvió hacia Robert. «Esto es lo que pasa cuando dejas que el servicio se sienta demasiado cómodo. Despídela». Pero Robert Harrison no miró a Susan. Tenía los ojos clavados en Emily. Había oído la palabra quiebra y también la certeza en su voz. ¿Por qué?, preguntó Robert con un tono bajo y autoritario. Emily dio un paso adelante y señaló el contrato sobre la mesa. «Porque esa empresa Apex no es rica», dijo Emily. Hablaba con palabras sencillas y claras. Parece rica, pero le debe una cantidad enorme de dinero a otras 3 compañías. La deuda está oculta. Se encuentra en las últimas páginas de sus informes. El rostro de Mark Jennings se endureció. Su sonrisa desapareció. Emily continuó con voz firme. «En su documento dice que está comprando la empresa, pero también tiene una regla escondida. Dice que si la empresa se vende, todos sus préstamos secretos deben pagarse en un solo día». Miró a Robert. «No en 10 años. En un día. En el momento en que firme eso, su deuda se convierte en su deuda. Las 3 compañías vendrán a usted y tendrá que pagarles». Robert la miró fijamente. Hizo sus propios cálculos, la mente a toda velocidad. El costo del trato más la deuda oculta. «¿Cuánto?», susurró Robert. «Aproximadamente $300 millones, señor», dijo Emily. «Además de lo que ya está pagando. No le están vendiendo una empresa, le están vendiendo un agujero. Caerá en él, va a quebrar». Mark Jennings se levantó de golpe con la cara roja. «Esto es una locura», balbuceó. «¿Vas a escuchar a una niña? ¿A la hija de una empleada? Se lo está inventando». Agarró el contrato y se lo lanzó a Robert. «Firma el trato, Robert. No seas tonto». Robert Harrison lo miró. Vio el sudor en el labio superior de su rival. Vio el pánico en sus ojos. Luego miró a la chica de 14 años. Ella estaba tranquila, sin miedo. Lo había salvado. «Seguridad», dijo Robert con una voz helada. 2 guardias que estaban junto al ascensor principal dieron un paso adelante. Mark Jennings sonrió creyendo que iban por la chica. «Bien, sáquenla de aquí». «Escolten al señor Jennings fuera del edificio», ordenó Robert. «Ya no es bienvenido aquí». La mandíbula de Mark se desplomó. «Robert, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a escuchar a esta nadie?» «Sí», respondió Robert sin apartar la mirada de Emily. «Ahora vete». Los guardias tomaron a Mark por los brazos. Se resistió un segundo, su máscara de control completamente rota. «Estás acabado, Robert. ¿Me oyes? Acabado», gritó. Las puertas del ascensor se cerraron con un silbido cortando sus palabras. El ático volvió a quedar en silencio. Susan la madre temblaba. «Señor Harrison, señor, lo siento mucho. Ella no quiso». «Emily, discúlpate con el señor Harrison». Emily miró a su madre con una expresión suave, y luego volvió la vista al multimillonario. Robert Harrison la observó. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus abogados, sus asesores, todo su equipo, todos lo habían pasado por alto, pero ella lo había visto. «Tú», dijo Robert, señalando con un dedo firme a Emily. «¿Conmigo ahora?» Se dio la vuelta y caminó hacia su despacho privado sin esperar a ver si lo seguía. Susan dejó escapar un pequeño jadeo. Esto era el final. Las despedirían, o peor. Emily simplemente recogió su viejo libro de historia y siguió al hombre más poderoso de la ciudad hacia la guarida del león.
El despacho de Robert era más pequeño que la oficina principal de madera oscura y lleno de libros. Cerró la puerta dejando a Susan retorciéndose las manos en el pasillo. No se sentó. Se volvió hacia la chica de 14 años. ¿Quién eres?, exigió. No sonó como una acusación, sino como una pregunta. Me llamo Emily, dijo ella. Mi madre es Susan. No juegues conmigo, dijo Robert con voz aguda pero sin enojo. Estaba confundido. ¿Cómo supiste eso? La cláusula de un día. Mi equipo legal lleva 3 semanas revisando esto. Dijeron que era perfecto. Emily bajó la mirada al libro que tenía en las manos. Mi abuelo me enseñó. Dijo. ¿Tu abuelo? Es abogado, banquero. Era intendente, dijo Emily, en el ejército hace mucho tiempo. Era veterano de guerra. Robert frunció el ceño. ¿Intendente? Eso es un sargento de suministros. Sí, dijo Emily. Me dijo que las guerras no se ganan con armas, sino con libros de cuentas sabiendo quién tiene qué y quién debe qué. Golpeó con los dedos la tapa del libro. Me enseñó a leer un libro mayor, dijo. La mayoría de la gente mira los números grandes, el dinero que entra. A me enseñó a mirar los números pequeños, el dinero que sale. Dijo. Ahí es donde la gente esconde sus secretos. Robert se quedó sin palabras. Un soldado muerto hacía años había enseñado a esta niña a leer un balance corporativo mejor que sus abogados de $1,000 la hora. Así que leí su informe, dijo Emily como si fuera lo más simple del mundo. Mientras esperaba a mi mamá vi que la empresa Apex pagaba pequeñas cantidades de dinero a otras 3 compañías cada mes. Parecía interés. Así que encontré los documentos del préstamo y encontré la cláusula. Levantó la mirada hacia él. No fue difícil de encontrar. Solo que no querían que mirara. Robert Harrison caminó hacia su escritorio y se sentó pesadamente. Había estado a horas de la ruina total. Lo habían traicionado. Mark Jennings no solo me trajo un maltrato, me trajo una pistola cargada apuntando a mi cabeza. Esto no fue un error, fue un ataque. Bajó la voz. Estoy en guerra, Emily, y estoy perdiendo. Miró a la chica. Ella no era una espía, no era una amenaza. Era increíblemente la única persona que le había dicho la verdad. Ella era de manera imposible la única persona que le había dicho la verdad. Tengo una reunión de la junta mañana al mediodía, dijo Robert. Es cuando se supone que debo firmar ese documento. Es cuando Mark Jennings y sus amigos estarán esperando para verme destruirme. Se inclinó hacia adelante. No solo necesito detener el trato, Emily. Necesito saber por qué se preparó esta trampa. Mark no es lo suficientemente inteligente para hacer esto solo. Hay alguien más detrás. Estaba pensando en voz alta, pero también pidiendo ayuda. Tienes hasta mañana por la mañana, dijo Robert. Señaló un pequeño portátil seguro sobre el aparador. Quiero que vuelvas a mirar. Quiero que uses mi computadora. Averigua para quién trabaja Mark. Descubre exactamente qué planean hacer. Hizo una pausa. Se dio cuenta de lo que estaba pidiendo. Le estaba pidiendo a una niña que librara una guerra por él. Tu madre será compensada por su tiempo, dijo rápidamente. Por el tuyo también. Lo que quieras. Emily miró el portátil. Pensó en su madre que trabajaba tan duro y siempre tenía los pies doloridos. Pensó en su abuelo que siempre decía, ayuda a un hombre cuando está bajo ataque. Esa es la regla. No quiero dinero, señor, dijo Emily, pero lo ayudaré. Tomó una respiración profunda. ¿Podría quedarse mi madre conmigo? Y podríamos quizás tomar un poco de café. Mi abuelo siempre bebía café cuando leía los libros de cuentas. Robert Harrison observó a la niña de 14 años. Por primera vez en una semana, una pequeña sonrisa genuina cruzó sus labios. Yo traeré el café, dijo. Tú empieza a trabajar. Susan permanecía rígida junto a la puerta del despacho. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Observó cómo un asistente silencioso entraba con una bandeja. En ella había una tetera plateada con café negro humeante, 2 tazas de porcelana y un vaso de leche.
Robert Harrison tomó una taza de café y empujó la otra junto con la leche hacia Emily. «Gracias, señor», dijo la chica. Sirvió un poco de café y añadió leche. No parecía nerviosa en absoluto. Parecía preparada. «Emily, ¿qué estás haciendo?», susurró Susan, la voz tensa de pánico. «El señor Harrison es un hombre muy ocupado. Tenemos que irnos a casa. Estamos en problemas». Robert miró a Susan. Su rostro no mostraba enojo sino cansancio. Pero ahora por primera vez había en él un destello de esperanza. Susan dijo con voz suave: «Tu hija no está en problemas. Me está ayudando. Por favor, siéntate». Señaló una silla de cuero blando. Susan la miró como si fuera una trampa, pero se sentó en el borde rígida. Emily ya estaba frente al pequeño escritorio con el portátil seguro. Sus dedos se movían por el teclado. Robert la observaba. Esperaba ver a una niña revisando redes sociales o jugando, pero no. Emily abrió un portal seguro, escribió las credenciales de invitado de Robert, y no fue a Internet, sino directamente a las bases de datos públicas de registros corporativos. La compañía Apex, dijo Emily más para sí misma que para Robert, está registrada en Delaware, pero sus acreedores están en el extranjero. Mi equipo dijo que eso las hace imposibles de rastrear, comentó Robert poniéndose de pie detrás de ella. Imposible solo significa que toma más tiempo, respondió Emily. Navegó por una serie de menús complejos, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Mi abuelo siempre decía: cuando un hombre esconde su dinero está siendo astuto, pero cuando esconde su deuda está siendo cobarde. ¿Cobarde? ¿De qué tiene miedo?, preguntó Robert. De alguien como él, dijo Emily. Alguien que mira los recibos. Abrió el primer archivo Icarus Holdings, registrada en las Islas Caimán. Tenía un tercio de la deuda de $300 millones. Luego abrió la segunda Orion Ventures, registrada en Suiza con otro tercio. La tercera era Helios Group, registrada en Singapur con el tercio final. Parece limpio, dijo Robert frunciendo el ceño. Están dispersas, sin conexión. ¿Eso es lo que quieren que crea?, dijo Emily. Abrió 4 ventanas más y empezó a cruzar nombres de directores, agentes, registradores y bancos firmantes. Susan observaba con el corazón acelerado. No entendía lo que veía. Solo sabía que su hija estaba hablando con un multimillonario sobre millones de dólares. Parecía un sueño. Ahí, dijo Emily señalando la pantalla. En el archivo de Icarus Holdings, el abogado corporativo registrado es un hombre llamado Thomas Bishop. En el de Orion Ventures, el agente registrador es una pequeña firma en Ginebra. En el de Helios Group, el banco firmante es un banco privado en Singapur. Son diferentes, dijo Robert. No, señor, no lo son. Emily abrió otra base de datos, una lista de firmas legales internacionales. Escribió el nombre: Thomas Bishop. El señor Bishop es socio en una firma muy grande, explicó Emily. Esa firma tiene 3 oficinas principales, una en Nueva York, una en Ginebra y una en Singapur. Robert sintió un sobresalto. Las mismas ciudades. Sí, dijo Emily, la firma de abogados en Ginebra es el agente registrador de Orion. Y el banco en Singapur, su cliente más grande, es esa misma firma. Levantó la mirada hacia Robert. Las 3 compañías no son 3 compañías. Son una sola persona. Solo construyeron muros entre las habitaciones para que pareciera un laberinto. Pero en realidad es una sola casa. Robert se sentó en la silla frente a su escritorio. Sintió frío. Una persona repitió: Mark Jennings no tiene ese tipo de poder. No es tan inteligente. No, señor. El señor Jennings es un vendedor. Lo enviaron para hacer que usted firmara. El verdadero dueño es el que posee la deuda, el que cobrará el dinero. ¿Quién?, preguntó Robert con voz ronca. Emily guardó silencio durante un largo momento. Sus dedos volaban sobre el teclado. Ya no estaba en bases de datos públicas. Se movía por capas de propiedad corporativa siguiendo el rastro de la firma de abogados. Seguía la correa. Finalmente se detuvo. Había encontrado un nombre. No lo dijo. Giró la pantalla del portátil para que Robert pudiera verlo. Robert Harrison se inclinó hacia adelante.
Leyó el nombre. Su rostro se puso blanco. No dijo nada. Solo se quedó mirando. Susan, al ver su reacción, se levantó. «Señor, ¿está bien?» «¿Qué sucede?» Robert se llevó las manos a la cabeza. Emitió un sonido bajo, no de ira, sino de dolor. David susurró. «David Miller». Susan frunció el ceño confundida. El señor Miller. Su amigo Susan conocía a David Miller. Venía al ático con frecuencia. Era el amigo más antiguo de Robert. Formaba parte del consejo directivo de su empresa. Había sido el padrino en su boda. Siempre fue amable, siempre sonreía y preguntaba por Emily. «No es mi amigo», dijo Robert con voz hueca. Alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de una comprensión helada. Él fue quien me dijo que confiara en Mark Jennings. Él dijo que el trato con Apex era nuestra única oportunidad. Me presionó para firmar. Ahora habló Emily. Expuso todo el terrible plan con calma. No era una fusión, señor. Era una ejecución. El señor Jennings era la distracción. El señor Miller era el verdadero comprador. Señaló la pantalla. El señor Miller es el dueño de la deuda de $300 millones. Cuando firme el documento mañana, usted le deberá ese dinero. Robert contuvo la respiración. No podrá pagarlo en un día, continuó Emily. Las acciones de su empresa se desplomarán. Todos dirán que está acabado. Hizo una pausa. Y entonces su amigo el señor Miller vendrá a usted. Le ofrecerá ayuda. Le ofrecerá comprar su compañía para salvarla. La comprará por casi nada. Usted estará tan agradecido que dirá que sí. El rostro de Robert estaba ceniciento. Lo vio todo. La trampa era perfecta. Y una vez que la posea, concluyó. Emily, él se pagará a sí mismo los 300 millones que se le deben. Obtendrá la empresa. Obtendrá el dinero. ¿Y usted? Usted no obtendrá nada. Le iba a quitar todo y lo iba a hacer fingiendo ser su mejor amigo. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia. Susan tenía lágrimas en los ojos. «Eso es maldad», susurró. «Hacerle eso a un amigo». Robert Harrison se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad oscura y mojada. Él había construido esa ciudad, y su amigo más antiguo acababa de intentar quemarla con él dentro. Sintió la ira subirle por el pecho caliente y asfixiante, pero debajo de ella también sintió un miedo profundo y helado. La reunión era al mediodía. En menos de 12 horas Mark Jennings estaría allí. David Miller también sentado a su derecha, listo para fingir tristeza mientras Robert se destruía. Los abogados estarían allí. La junta directiva estaría allí. Estaba caminando hacia su propia ejecución. Se apartó de la ventana. Miró a Susan, la empleada aterrorizada, y luego a Emily, la niña de 14 años que tomaba tranquilamente su café con leche. «Él ganará», dijo Robert con voz plana. «No puedo detenerlo. Si no firmo, mis acciones se derrumban. Si firmo, me declaro en bancarrota. La trampa ya está tendida». Miró a Emily. Ya no era un multimillonario. Era solo un hombre. «¿Qué hago?», preguntó. Emily dejó su taza y lo miró con los ojos firmes de su abuelo. «Mi abuelo decía que nunca se pelea una emboscada en los términos del enemigo». Hizo una pausa. «Tiene razón. No puede ganar en la reunión». «¿Entonces huyo?», preguntó Robert. No, dijo Emily poniéndose de pie. «No detenga la reunión. Vaya a ella». Señaló el portátil. «El señor Miller construyó un laberinto. Piensa que usted es el ratón, pero olvidó una cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Robert. «Olvidó que un laberinto tiene más de una entrada. Construyó todos esos muros Icarus Orionelios pensando que lo escondían, pero también son activos, son suyos». Robert frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Mañana irá a esa reunión, señor Harrison», dijo Emily con una pequeña sonrisa rápida e inteligente. «No va a firmar el documento para comprar Apex. Va a comprarlo a él». Robert Harrison la miró fijamente atónito. La idea era absurda. «¿Comprarlo?», repitió Robert. «Comprar a David Miller». «Eso es imposible».
Su patrimonio neto es casi igual al mío. Me tomaría meses. Tengo 12 horas. No va a comprar a David Miller, señor, dijo Emily con voz paciente como una maestra explicando un problema sencillo. Va a comprar Icarus Holdings. Señaló la pantalla del portátil en el primero de los 3 nombres de empresas fantasma. Esta dijo la que está en las Islas Caimán. Es la más pequeña. Robert seguía perdido. Emily, eso es solo un nombre en un papel. Es una caja vacía. No tiene valor. ¿Por qué compraría una caja vacía? Porque la trampa del señor Miller es muy complicada, explicó Emily. Y las cosas complicadas se rompen fácilmente. Tomó aire organizando sus pensamientos. Mi abuelo decía, nunca uses tu propio dinero si puedes usar el de otro. El señor Miller está haciendo eso. No tiene $300 millones en efectivo. Los pidió prestados usando Icarus, Orion y Helios. Hizo un trato con sus propios bancos. Robert se inclinó hacia adelante. Sigue. Su trato es igual que el suyo, continuó Emily. Tiene una cláusula secreta en su propio préstamo. La encontré. Sus bancos aceptaron prestarle los 300 millones, pero solo si mantenía las 3 empresas separadas. Si algo cambia, si incluso una de las empresas se vende, los bancos pueden entrar en pánico y exigir todo su dinero de inmediato. Una pequeña y peligrosa chispa comenzó a encenderse en los ojos de Robert. Es un castillo de naipes, susurró. Construyó un castillo de naipes y quiere que yo sople sobre él. Exactamente, dijo Emily. Pero usted no va a soplar. Solo va a sacar una carta de la base. Va a comprar Icarus. ¿Y qué pasa entonces?, preguntó Robert. En el momento en que compre Icarus, se convertirá en el nuevo propietario. Los bancos del señor Miller verán que su estructura se ha roto. Lo llamarán. Le exigirán los $300 millones. Todo. En cuestión de segundos, la mente de Robert trabajaba a toda velocidad, viendo la hermosa y terrible lógica del plan. No tendrá el dinero, dijo con una sonrisa dura en los labios. No puede tenerlo. Todo está inmovilizado esperando a que yo caiga en su trampa. Él será el que se arruine. Se quedará en bancarrota, dijo Emily, repitiendo su propia palabra de antes. El silencio en la habitación era eléctrico. Susan, al borde de su asiento, miraba de un lado a otro entre el multimillonario y su hija. Finalmente entendió. No era solo una conversación, era una guerra. La energía de Robert cambió. El hombre cansado y derrotado había desaparecido. El depredador había vuelto. Pero Icarus es una empresa privada, dijo rápidamente. No me la venderá, no antes del mediodía. No tiene que hacerlo, respondió Emily señalando una pequeña línea en el libro de cuentas de Icarus. No es solo una empresa fantasma. Para obtener el préstamo bancario tuvo que hacerla parecer real. Icarus Holdings posee el 1% de una pequeña empresa naviera en Panamá. Esa empresa sí es real y cotiza en el mercado público. Levantó la vista. No tiene que comprar Icarus al señor Miller. Solo tiene que comprar esa empresa naviera. Compra el activo, posee la carcasa. Era brillante. Un vacío legal dentro de otro vacío legal. Robert Harrison se dirigió a su escritorio y golpeó con fuerza el teléfono privado. Su voz ya no era un susurro, era un rugido. Consíganme a Alan. No me importa qué hora sea en Hong Kong. Pónganlo en la línea ahora. Susan dio un salto en su silla. Robert cubrió el auricular un segundo y miró a Emily. Alan es mi corredor. ¿Qué le digo? Dígale que compre el 51% de Panama Sea Trade Logistics, dijo Emily leyendo el nombre en la pantalla. Dígale que debe hacerlo discretamente y que debe completarse antes de las 11:45 a.m. Debe comenzar comprando en pequeñas cantidades y luego adquirir el último bloque de golpe justo antes del cierre del mercado para el almuerzo. Robert asintió transmitiendo las instrucciones en ráfagas precisas y cortas. Alan, escúchame. No me importa cuánto cueste. Liquida la cartera Wilson. Sí, toda. Quiero que compres una participación de control en una empresa llamada... ¿Cómo se llama? Panama Sea Trade Logistics, dijo Emily. Panama Trade Logistics, repitió Robert con firmeza.
El trato debe cerrarse a las 11:45 hora de Nueva York, no a las 11:46. ¿Entiendes bien? Colgó el teléfono con un golpe seco. Inmediatamente presionó otro botón. Consígueme Londres. Consígueme a Sara. Ahora. Luego miró a Emily. Mi abogada internacional. ¿Qué sigue? Cuando la compra esté completada, debe presentar inmediatamente un aviso de cambio de propiedad, dijo Emily. Debe enviar ese aviso a 3 bancos. Pronunció con calma los nombres de los bancos en Suiza, Singapur, y las Islas Caimán, los bancos de David Miller. Dígale que el aviso debe enviarse exactamente a las 11:50 a.m. Robert dio las órdenes. Era un general en el campo de batalla moviendo sus ejércitos. Durante 10 minutos el despacho se llenó con su voz. Era clara, poderosa y absolutamente implacable. Hablaba con banqueros, abogados y sociedades financieras. Movía millones de dólares con una sola palabra. Estaba arriesgando cada centavo de su dinero líquido, confiando en la palabra de una niña de 14 años. Susan lo observaba. Había limpiado la casa de ese hombre durante 5 años. Siempre lo había visto como un empleador educado, distante y a veces triste. Ahora veía al hombre que había construido un imperio. Era aterrador. Finalmente Robert colgó la última llamada. La habitación volvió a quedar en silencio. Eran las 4 de la madrugada. La lluvia había cesado. Robert se dejó caer en su silla. Todo estaba hecho. Las órdenes habían sido dadas. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar. Miró a Emily, que terminaba tranquilamente su vaso de leche. Tú, dijo con voz áspera por el cansancio, no eres una niña. Emily lo miró. Sí lo soy, señor. Solo que soy buena con los números, y mi abuelo me enseñó a leer siempre la letra pequeña. Robert soltó una breve carcajada. ¿Tu abuelo? Me habría gustado conocerlo. Era un buen hombre, dijo Emily en voz baja. Recibió la medalla al servicio distinguido. Descubrió $6 millones en fraude contable en su base de suministros. Dijeron que salvó a todo el regimiento. Era un héroe, dijo Robert. Era intendente, corrigió Emily suavemente. Solo contaba suministros. Robert asintió despacio. Un héroe. Miró a Susan, que seguía inmóvil al borde de su silla. Susan dijo: Puedes irte a casa si lo deseas. Mi chofer te llevará. Tú y Emily estarán a salvo. Susan miró a su hija y luego al multimillonario. Señor, balbuceó. ¿Qué pasará en la reunión? David Miller entrará, dijo Robert con los ojos como acero. Pensará que viene a mi funeral, pero en realidad vendrá al suyo. Susan se estremeció. Quisiera quedarme, señor, dijo Emily. Si no le importa, quiero verlo. Robert la observó. Veía su inteligencia, su serenidad, pero también el acero en su columna. Era igual que el suyo. No, dijo Robert. Susan soltó un suspiro de alivio. No te quedarás aquí, continuó Robert. Vendrás conmigo. El alivio de Susan desapareció. Señor, no, por favor. Es solo una niña. Ese no es su lugar. Es peligroso. Susan, tu hija acaba de salvar esta compañía, dijo Robert con voz firme. Acaba de salvarme a mí. Es la única persona en este edificio en la que confío. Mark Jennings estará allí. David Miller estará allí. Quiero que la vean. Quiero que vean a la persona que los superó. Se puso de pie y se enderezó la corbata. Estaba exhausto, pero se veía poderoso. Susan, tú también vendrás. Te sentarás en la primera fila. Verás trabajar a tu hija. ¿Trabajar?, susurró Susan. Pero yo soy la empleada. Robert sonrió. Fue la primera sonrisa cálida y sincera de la noche. Ya no dijo: Desde esta mañana eres mi nueva asistente ejecutiva. ¿Y Emily? Miró a la niña de 14 años. Emily es mi nueva asesora financiera principal. Eso es si aceptas el puesto, añadió. Emily se levantó y se alisó la camisa sencilla imitando su gesto. Acepto, señor, dijo. Con una condición.
Robert arqueó una ceja. Mi madre necesita un coche de empresa, dijo Emily. Le duelen los pies. Robert la miró en silencio por un largo segundo. Luego echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Fue una risa fuerte, real y repentina que resonó por todo el ático. «Hecho», exclamó. Miró el reloj. Las 6 de la mañana. El sol comenzaba a salir tiñendo el cielo de tonos grises y púrpuras. Ahora, dijo Robert, tenemos 5 horas hasta la reunión. Sugiero que desayunemos. Luego miró a Emily. Y tengo algunas preguntas más sobre los libros contables de mi empresa. Las siguientes 5 horas transcurrieron en un silencio tenso y extraño. El ático, normalmente lleno del murmullo del personal, estaba inmóvil. Robert había dado el día libre a la mayoría. Solo permanecían su jefe de seguridad y un cocinero privado. Desayunaron algo simple: tocino, huevos y tostadas. Susan no pudo comer. Tenía el estómago encogido. Se sentó frente a la magnífica mesa del comedor, mirando el plato de porcelana. Ella misma la había pulido el día anterior y ahora era invitada en ella. Se sentía mal. Se sentía peligroso. Robert comía mecánicamente con la mente en otra parte, revisando su teléfono, seguro que nunca sonaba. Solo Emily comía como una persona normal. Se comió sus huevos y bebió un vaso de jugo de naranja. Era de todos la más tranquila. Después del desayuno llegó la asistente personal de Robert, una mujer aguda de unos 50 años, llamada por una emergencia. Susan dijo, «Robert, ella es María. Te encontrará algo apropiado para vestir». Susan estaba confundida. «¿Apropiado, señor? ¿Para qué?» «Para la sala de juntas», respondió Robert. La sangre de Susan se heló. «Señor, no puedo. Por favor, soy una empleada. No puedo entrar allí». Robert la miró. Su rostro era amable, pero su voz fue absoluta. «Eres mi asistente, Susan. Estarás allí. Emily estará allí. Esto termina hoy con todos nosotros en esa sala». 1 hora después, Susan estaba transformada. María le había dado un vestido sencillo y elegante de color azul oscuro y unos zapatos bajos y prácticos. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro. No parecía una empleada doméstica, sino una mujer profesional, solo que se sentía como una mujer aterrorizada. Emily permaneció con su ropa escolar simple. Había rechazado cualquier cambio. Sentada en un sofá, no leía su libro de historia, sino el informe anual de la empresa de Robert. Pasaba las páginas lentamente con el ceño fruncido de concentración. Robert estaba en su despacho haciendo llamadas en voz baja, confirmando detalles. Finalmente, a las 11:30 de la mañana, dejó el teléfono. Se levantó y alisó la chaqueta de su traje gris oscuro. Miró a Emily. Miró a Susan. «Es hora», dijo. El piso 80 era el piso ejecutivo. La sala de juntas estaba al final de un largo pasillo. Los suelos eran de mármol, el aire solemne. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron, Robert Harrison salió. No estaba solo. A su derecha, Susan, su empleada, que ahora parecía una ejecutiva. A su izquierda, Emily, una niña de 14 años con una camisa sencilla y un informe de la empresa en las manos. Las recepcionistas, vicepresidentes y asistentes ejecutivos que se movían por el vestíbulo se detuvieron. Miraban. Se oyeron susurros. La gente señalaba con rostros de asombro y confusión. ¿Esa no es Susan, la limpiadora? Y esa niña, quien es Robert Harrison, los ignoró a todos. Caminó directo el rostro de piedra. Susan mantenía la vista en el suelo, las mejillas ardiendo de vergüenza. Emily miraba al frente el rostro sereno. Llegaron a las grandes puertas de roble de la sala de juntas. Robert las empujó. La sala quedó en silencio. Era una larga mesa de madera oscura. Sentados alrededor estaban las 12 personas más poderosas de la empresa, el consejo directivo. Al fondo, Mark Jennings, con una sonrisa soberbia, tenía el grueso contrato de Apex frente a él. Y a la derecha de Robert, en la silla reservada para su socio más confiable, estaba David Miller. David levantó la vista mostrando una sonrisa cálida y preocupada. «Robert, gracias a Dios. Estábamos empezando a preocuparnos.
Su voz se apagó. Vio a Susan, vio a Emily. Su sonrisa titubeó. Su rostro pasó de la confusión a la irritación. Robert dijo con voz baja y afilada, «¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Ellas están conmigo?», dijo Robert con voz plana. Se sentó en la cabecera de la mesa. Luego hizo algo que hizo jadear a todos los presentes. Tomó 2 sillas más de la pared y las colocó justo detrás de la suya. Una para Susan, otra para Emily. «Robert, esta es una reunión cerrada del consejo», protestó una mujer severa llamada Helen. «Estamos hablando de miles de millones de dólares. No puede tener aquí a su personal y a una niña». «Puedo», dijo Robert. «Y lo haré. Empecemos». Se sentó. Susan y Emily se sentaron detrás de él. Susan parecía querer desaparecer. Emily simplemente abrió el informe de la empresa y lo colocó en su regazo. David Miller la observaba. Sus ojos eran fríos. La había visto antes en el ático esperando a su madre. Ahora la veía allí. Miró de nuevo a Robert con una expresión de falsa preocupación profesional. «Robert, amigo mío», dijo con tono amable y fingido. «Estás bajo mucha presión. Esto es errático. Quizás deberíamos posponer la votación». «No, David», dijo Robert. «No la pospondremos». Mark Jennings se rió. «Vamos, terminemos con esto, ¿de acuerdo?». Empujó el grueso contrato por la mesa. «Robert, la página de la firma. Es hora de salvar tu empresa». Robert Harrison miró el contrato. Luego miró el gran reloj de la pared. 11:42 a.m. Tomó el contrato y observó la primera página. La sala estaba en silencio. Todos lo miraban. Robert insistió David suavemente. «Solo fírmalo. Estamos todos contigo». Robert no respondió. Pasó la página lentamente. 11:43 a.m. Pasó otra. 11:44 a.m. «¿Hay algún problema, Robert?», preguntó Mark Jennings con una sonrisa cada vez más tensa. «Es un trato simple. ¿Compras o mueres?». Robert levantó la mirada. No miró a Mark sino a su amigo de toda la vida, David Miller. «Es una gran decisión, Mark», dijo con voz tranquila. «Solo quiero asegurarme de haber leído toda la letra pequeña». El reloj seguía marcando el tiempo. 11:45 a.m. El teléfono móvil privado de Robert sobre la mesa vibró una sola vez en silencio. Había llegado un mensaje de texto: «Alan está hecho». La trampa se había activado. La compra estaba completada. Robert Harrison era ahora el dueño de Icarus Holdings. Mantuvo el rostro impasible. Miró el reloj. 11:46, 11:47, 11:48, 11:49. Esperó. Necesitaba que la última pieza encajara. Necesitaba que Sara enviara los avisos. A las 11:50 a.m., su teléfono volvió a vibrar. «Sara, aviso enviado. Los bancos están informados». Robert Harrison dejó el contrato sobre la mesa. No tomó la pluma. Miró alrededor a los miembros del consejo. «Gracias a todos por venir», dijo Robert, y su voz había cambiado. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía fría y clara. «El trato con Apex está muerto», anunció. La sala quedó atónita. Mark Jennings se levantó de un salto. «¿Qué? No puedes hacer eso, el mercado abre al mediodía. Tus acciones no valdrán nada. Estarás arruinado». «Sí», dijo Robert con calma. «Lo estaría si firmara esto». Empujó el contrato lejos de sí. «Pero no voy a firmarlo». «Robert, ¿qué estás haciendo?», gritó David Miller poniéndose de pie y fingiendo pánico. «Esto es un suicidio. La junta debe revocarlo». «No está bien, siéntate, David», dijo Robert. Su voz no era una petición. David se quedó helado. Nunca había escuchado ese tono de Robert. «No firmaré el trato con Apex», repitió Robert ante la sala, «porque encontré uno mejor, mucho más rentable». Miró a Mark Jennings. «Tú, Mark, eres solo una fachada, un vendedor barato». «Puedes irte». «Estás loco», farfulló Mark. «Seguridad», dijo Robert. Las puertas de roble se abrieron y entraron 2 guardias. «El señor Jennings está invadiendo propiedad privada. Sáquenlo». El rostro de Mark se volvió pálido. «No puedes hacer esto, Harrison. Estás acabado».
Los guardias lo tomaron por los brazos y lo arrastraron fuera mientras protestaba. La sala estalló en gritos. «Robert, has perdido la cabeza. ¿Qué significa todo esto, silencio?» La voz de Robert cayó como un látigo. La sala se cayó al instante. Robert fijó su mirada en su viejo amigo. El verdadero problema, dijo, no es el trato con Apex. Es la deuda secreta de $300 millones de alto riesgo creada para tenderme una trampa. El rostro de David Miller se puso blanco, no rojo blanco. Miraba a Robert sin comprender. ¿Cómo podía saberlo? Creo que tú sabes todo sobre esa deuda, ¿verdad? ¿David?, preguntó Robert. David intentó reír, pero fue un sonido seco y ahogado. Deuda, Robert, no tiene sentido. Necesitas un médico. Oh, tengo uno, respondió Robert. Señaló con la mano detrás de él. Mi nueva asesora principal. Es excelente detectando enfermedades. David Miller por fin la miró realmente. La miró la niña de 14 años detrás de Robert. Emily sostuvo su mirada. Sus ojos eran claros y firmes. En ese momento David entendió. Lo habían descubierto. Pero todavía creía estar a salvo. Estaba escondido tras sus empresas fantasma. No puedes probar nada, sisió su máscara de amistad cayendo. No tengo que hacerlo, dijo Robert. Desde las 11:45 a.m. Soy el nuevo y orgulloso propietario de Icarus Holdings. La sangre desapareció del rostro de David. Tropezó hacia atrás, aferrándose a la mesa para no caer. ¿Qué susurró? La compré, dijo Robert disfrutando del momento. Compré tu pequeña empresa naviera en Panamá, y con ella compré tu empresa fantasma. Y con eso rompí los términos de tu préstamo. El teléfono de David sobre la mesa comenzó a sonar con un zumbido frenético. Miró la pantalla, era su banquero privado en Ginebra. Lo ignoró. Sonó de nuevo de inmediato. Esta vez era Singapur. David respiraba con dificultad. «Deberías contestar, David», dijo Robert con voz helada. «Quieren sus $300 millones. Creo que la fecha de vencimiento es ahora mismo». David Miller lo miró con puro odio en los ojos. «Tú», alcanzó a decir entre dientes. «Tú hiciste esto». «No, David», respondió Robert poniéndose de pie y empujando su silla hacia atrás. Puso una mano sobre el hombro de Emily. Ella lo hizo. Toda la sala se quedó mirando a la niña rubia de 14 años. Emily devolvió la mirada a David Miller sin decir una palabra. El teléfono de David sonó por tercera vez. Era el banco en las Islas Caimán. Estaba arruinado. Atrapado en su propia trampa. Dejó escapar un sonido animal ahogado, y luego salió corriendo de la sala, dejando su teléfono vibrando sobre la mesa. La sala de juntas quedó completamente en silencio. Los miembros del consejo miraron a Robert, luego a Emily, y después a las sillas vacías de los dos traidores. Robert Harrison miró a su nueva asistente. Susan dijo. «Sí, señor», susurró ella la voz temblorosa. «Por favor, pide a todos que se retiren», dijo Robert. «La reunión ha terminado». Susan obedeció. Caminó hacia las pesadas puertas de roble y las abrió. Los miembros del consejo que habían estado murmurando frenéticamente en el pasillo la miraron. Ayer ella era la mujer que limpiaba sus tazas de café. Hoy era la que sostenía la puerta para su despido. «El señor Harrison», dijo Susan con voz temblorosa pero clara, «les pide que despejen la planta. La reunión ha terminado». Ellos la miraron y uno a uno se dieron la vuelta y caminaron hacia los ascensores. Iban confundidos, derrotados, aterrorizados. Acababan de presenciar una ejecución y no estaban seguros de lo que significaba para ellos. Susan cerró las puertas. El clic del cerrojo resonó en la enorme sala silenciosa. Robert Harrison soltó un suspiro que sentía haber contenido durante 24 horas. Se dejó caer en su silla agotado hasta los huesos, pero con algo más claridad. Miró a las dos personas que aún estaban con él en la habitación. Susan estaba de pie junto a la puerta retorciéndose las manos con la expresión de quien espera ser reprendida. Emily guardaba con calma el informe de la empresa en su mochila escolar. La cerró con el cierre. Emily, dijo Robert con voz tranquila.
Ella lo miró. Sí, señor. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó él. Cuando te señalé cuando fui grosero contigo. ¿Por qué no te quedaste callada?, Emily pensó un momento. Miró a su madre y luego al multimillonario. Porque estaban mintiendo, respondió como si fuera la razón más obvia del mundo. Mucha gente miente, Emily, dijo Robert con una sonrisa triste. Así son los negocios. Mi abuelo decía que eso no son negocios, respondió Emily con voz firme. Eso es robo. Y decía que si ves un robo y no lo detienes, eres parte de él. Hizo una pausa. Y usted parecía estar en problemas. Robert la observó. Aquella niña de 14 años tenía una brújula moral más fuerte que todo su consejo directivo. Una brújula que había heredado de un intendente fallecido hacía décadas. Giró la mirada hacia Susan. Ella se estremeció. Susan dijo: Sí, señor. Lo siento mucho, señor, por todo esto, balbuceó cayendo de nuevo en su antiguo papel. Susan, dijo Robert con voz suave pero firme. Deja de disculparte. Ella se quedó inmóvil. La oferta de trabajo que te hice esta mañana no era una broma, continuó, y tampoco una recompensa temporal. Soy un hombre con muy pocos amigos. Desde hoy tengo uno menos. El dolor por la traición de David cruzó sus ojos. Estoy rodeado de gente que me dice lo que quiero oír. Mis abogados, mi consejo, todos fallaron. Me habrían dejado caer por un precipicio. Se levantó y se acercó a Susan. La miró directamente a los ojos. Necesito personas que me digan la verdad. Necesito personas en las que pueda confiar. Confío en ti y en tu hija. Hizo un gesto hacia la silla junto a él. Tu trabajo como mi asistente ejecutiva comienza ahora. Tu salario será el triple. Tu primera tarea es sentarte. Susan miró la silla, luego su rostro. Vio que hablaba en serio. Lentamente temblando, se sentó en la gran mesa del consejo. Robert se volvió hacia Emily. ¿Y tú, Emily? Tu puesto como asesora financiera principal también es real. Ella tiene escuela, susurró Susan horrorizada. Puede hacer ambas cosas, dijo Robert. No necesito que esté aquí todos los días. Necesito que mire. Que lea la letra pequeña. Caminó de regreso a la cabecera de la mesa. Ese informe, dijo señalando su mochila. El informe de mi empresa. Lo estabas leyendo esta mañana. ¿Qué viste, Emily? Dudó. Yo solo vi la primera parte. Dímelo, ordenó Robert. Emily abrió la mochila, sacó el grueso informe brillante y pasó las páginas hasta una llena de gráficos y cifras pequeñas. Aquí, señor, dijo señalando una sección. Gasta $40 millones al año en propiedades legado. Son 3 fábricas en Ohio. No se usan desde hace 6 años, pero sigue pagando calefacción, seguros e impuestos. Muchos impuestos. Robert frunció el ceño. Conocía esas propiedades. Eso es negocio viejo. Las venderemos eventualmente. Está pagando $1 millón al año a un hombre llamado señor Walters solo para administrarlas, dijo Emily señalando otra línea. Pero el señor Walters es también cuñado de su jefe de operaciones, y la empresa de calefacción que usa pertenece a su esposa. Robert Harrison se quedó completamente inmóvil. No era como la traición de David. No era un crimen, era podredumbre. La silenciosa y cotidiana podredumbre de personas robándole porque él era demasiado grande para notarlo. Es desperdicio, dijo Emily con sencillez. Mi abuelo decía que el desperdicio es solo otro tipo de deuda. Está perdiendo casi $5 millones al año en esos edificios vacíos. Debería venderlos y despedir al señor Walters. Robert miró la página. Ella había leído su informe por solo 1 hora y ya había encontrado 5 millones que él estaba quemando. La hija de un intendente contando suministros. Robert Harrison sintió algo nuevo extraño. No era ira, no era miedo, era alivio. Por primera vez en una década no se sentía solo. Tomó su teléfono privado. Tráiganme al jefe de recursos humanos, ordenó. Y luego al jefe legal. Durante la siguiente hora, Susan y Emily se sentaron en la mesa y escucharon.
Robert Harrison, con el informe de Emily abierto frente a él, comenzó a limpiar su casa. Fue educado. Fue preciso. Fue implacable. Dictó memorandos. Despidió ejecutivos. Ordenó la venta inmediata de las propiedades de Ohio. Estaba recuperando el control de su empresa dólar desperdiciado por dólar desperdiciado. Susan observaba su terror transformándose lentamente en una especie de asombro. Emily solo escuchaba señalando de vez en cuando una línea del informe cuando él le hacía una pregunta. Finalmente, Robert colgó el teléfono. La sala volvió a quedar en silencio. El sol del mediodía entraba por las ventanas iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Eso, dijo Robert, es el mejor día de trabajo que he tenido en 10 años. Miró a Emily. Gracias, asesora. Emily se sonrojó. De nada, señor. Luego hizo una última llamada a su banco personal. Sí. Necesito crear un nuevo fondo fiduciario. La beneficiaria es Susan. Sí, mi asistente. Y su hija Emily. Quiero depositar $5 millones. Sí, hoy. Y necesito que entreguen un coche en mi edificio. Un Mercedes nuevo, sí. Para Susan. Gracias. Colgó. Susan estaba pálida. Señor, 5 millones y un Mercedes. No puedo aceptar eso. Es demasiado. Robert negó con la cabeza. Susan, ¿sabes lo que David Miller intentó robarme hoy? Mi empresa entera. Mi vida entera. Y lo habría logrado. Lo habría tomado todo. Miró a Emily. ¿Cuál es el precio de eso? ¿Cuál es el precio de salvar a un hombre de la ruina? No son 5 millones. Eso es solo un bono. El precio es la lealtad. Y ambas la han ganado. Se levantó, caminó hasta la puerta y la sostuvo abierta. Ahora dijo, creo que es hora de almorzar y estoy bastante seguro de que Emily tiene deberes que hacer. Susan se levantó. Sus piernas se sentían más firmes ahora. Emily se colgó la mochila al hombro. Los tres salieron juntos de la sala de juntas. En el vestíbulo principal los murmullos comenzaron otra vez, pero esta vez eran distintos. El personal y los ejecutivos miraban mientras Robert Harrison caminaba hacia el ascensor privado. No estaba con un rival ni con su consejo, estaba con su nueva asistente ejecutiva. Y con una niña de 14 años de cabello rubio, que acababa de salvarlos a todos. No parecían un multimillonario y su personal. Parecían un equipo. Robert presionó el botón para la planta baja. Las puertas comenzaron a cerrarse. Miró a Emily, que observaba los números del indicador. Se dio cuenta de que su empresa estaba a salvo. De que por primera vez sus finanzas estaban en manos honestas. Había sido traicionado por su mejor amigo y salvado por la hija de una empleada. A veces la mayor fortaleza de una persona no es su riqueza ni su título, sino su capacidad de ver la verdad cuando todos los demás son ciegos. Y de encontrar al héroe que nadie más pensó en buscar. 6 semanas después, la oficina del ático estaba tranquila. La luz del sol de la tarde se alargaba en rectángulos dorados sobre el suelo brillante. La energía tormentosa y frenética de aquella noche terrible era solo un recuerdo distante. La lluvia se había ido. Robert Harrison estaba sentado en su escritorio. No caminaba de un lado a otro. No gritaba. Leía. Frente a él había una propuesta para un nuevo departamento de investigación y desarrollo. Era una inversión de 9 cifras audaz e innovadora, y su nuevo consejo estaba entusiasmado con ella. La puerta de su oficina emitió un suave timbre. Adelante, dijo. La puerta se abrió y Susan entró con una tableta digital en la mano. Su vestido azul oscuro estaba impecable. La mirada ansiosa y temerosa que solía tener había desaparecido. Se movía con una confianza tranquila y eficiente. Ya no era una sombra. Señor, dijo con voz cálida y profesional. Su reunión de las 3 está aquí. Robert sonrió. ¿Hazla pasar, Susan? Gracias. Susan asintió y se retiró. Un momento después, Emily entró. Aún tenía 14 años. Su cabello rubio seguía recogido en una coleta simple. Llevaba su mochila escolar, pero también un portafolio de cuero delgado. Señor Harrison, dijo tomando asiento frente a su escritorio.
Susan colocó un vaso de agua para ella y se sentó con su tableta lista. Emily, gracias por venir, dijo Robert señalando la propuesta. La adquisición tecnológica. ¿Leíste el expediente? No era una pregunta. Sí, señor, dijo Emily. Abrió su portafolio. La empresa es muy buena. Su tecnología es sólida. El precio es justo. ¿Pero? Preguntó Robert. Ya había aprendido a escuchar sus pausas. Pero el trato incluye el terreno para el nuevo laboratorio, explicó Emily sacando una hoja de papel, un mapa. Quieren que construya el laboratorio en una propiedad suya cerca de los antiguos patios ferroviarios. Es una buena ubicación, dijo Robert. Es céntrica. Es una mala ubicación, señor, respondió Emily con sencillez. Señaló el mapa. Revisé los registros de planificación urbana. Son públicos, pero está oculto en las actas de una reunión de hace 3 meses. Han aprobado una nueva autopista de 6 carriles. Pasará justo por aquí. Su dedo tocó el borde de la propiedad. Será ruidoso. El aire será de mala calidad. Y la construcción interrumpirá el trabajo durante 2 años. Sus nuevos científicos no estarán contentos. Robert se inclinó hacia adelante con la mirada afilada. Su nuevo y mejorado equipo, no había visto eso. Mi abuelo siempre decía, no es solo lo que compras, sino dónde lo colocas, dijo Emily. Señaló otro punto en el mapa a unos kilómetros al otro lado del río. Era un terreno vacío. Este terreno está a la venta por parte de la ciudad. Cuesta la mitad. Y aquí la ciudad construirá un parque nuevo. Emily tocó un cuadro verde en el mapa. Aquí será tranquilo. Su gente podrá pensar, debería comprar la empresa pero no su terreno. Debería construir aquí. Robert Harrison miró el mapa. Era simple, era brillante. No era una trampa de $300 millones. Era solo una decisión inteligente de 5 millones. Así es como realmente se construyen los imperios, pensó. No con una gran batalla dramática, sino con 1000 decisiones pequeñas e inteligentes. Miró a Susan. Ella sonreía una sonrisa leve pero orgullosa. Volvió a mirar a Emily y al mapa con la autopista. ¿Cuándo aprobó eso la ciudad?, preguntó Robert. Hace 3 meses, respondió Emily. Los vendedores debieron saberlo cuando hicieron la oferta. Intentaban venderle su terreno problemático antes de que la noticia se hiciera pública. Robert asintió lentamente. El mundo seguía lleno de mentirosos. La diferencia era que ahora tenía a alguien que sabía leer la letra pequeña. Gracias, Emily, dijo con respeto genuino. Nos acabas de ahorrar un dolor de cabeza muy caro. Cerró la propuesta. Susan contacta a nuestro equipo inmobiliario. Diles que cambiamos la ubicación y envía un mensaje a los vendedores. Les haremos saber que compraremos la empresa, pero rechazamos su trato de terrenos. Baja la oferta 10 millones por su deshonestidad. Sí, señor, dijo Susan mientras sus dedos se movían sobre la tableta. Emily empezó a guardar su portafolio en la mochila. ¿Te vas?, preguntó Robert. Tengo un examen de historia mañana, señor, dijo Emily, sobre el teatro europeo. Necesito estudiar. ¿Ah?, dijo Robert, levantándose al mismo tiempo que Emily y Susan. Por supuesto. ¿De qué trata? Principalmente de logística, respondió Emily cerrando su mochila. Cómo la guerra se ganó no solo por los soldados, sino por las líneas de suministro, por la gente que contaba las balas, la comida y el combustible. Robert Harrison sonrió una sonrisa verdadera y profunda. Estoy seguro de que te irá muy bien, Emily. Gracias, señor. Adiós, mamá. Nos vemos en casa, cariño, dijo Susan acompañándola a la puerta. Robert quedó solo en su oficina. Caminó hacia la enorme ventana y miró la ciudad. Era su ciudad y estaba a salvo. Su empresa, que había estado al borde de la ruina, ahora era más fuerte y más limpia que nunca. La noticia de la espectacular bancarrota autoinfligida de David Miller había sido el tema de Wall Street durante una semana. Había perdido todo. Había sido destruido por su propia codicia. Las acciones de Robert, tras una breve caída, se dispararon a un máximo histórico, cuando se supo de su nuevo equipo interno de asesores. Al mercado le encantaba un líder capaz de limpiar su casa. Había perdido a su amigo más antiguo,
pero había ganado algo mucho más valioso: claridad. Había pasado la vida buscando la brillantez en salas de juntas, en bufetes caros y en títulos prestigiosos. Había estado buscando héroes en los lugares equivocados. Había estado ciego. Aprendió que los mayores activos de una empresa no son sus edificios ni sus cuentas bancarias. Son las personas silenciosas y desapercibidas que ven la verdad, las que no temen decirla. Aquellas que cuando estás bajo ataque te dicen la verdad aunque el mundo esté construido sobre mentiras. Encontró a su heroína no en una armadura, sino en una estudiante con una mochila, y eso lo sabía, era una lección que valía más que $300 millones. Y así terminamos esta historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo, conduciendo de noche o simplemente descansando. Déjame un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar tus comentarios abajo. Gracias por compartir este tiempo conmigo.